En especial, está anotando la más importante, porque también si es que existe la atracción, pero tendría que ser dentro del campo elástico. Ya después se lo desprecia. Si entramos en el campo de la rotura, entonces prácticamente se desprecia la existencia que se tendría en el campo plástico, ¿no? Por el módulo de rotura. Pero como tienen una muy buena resistencia a la compresión, entonces lo que normalmente a ver cómo puedo decir, el ensayo más importante, el ensayo más importante es a la resistencia a la compresión. Entonces, este es el ensayo más importante, que es el ensayo de la compresión. La resistencia a la compresión es un parámetro donde podemos medir la rotura de la probeta. Y la probeta es un cilindro que está prácticamente está normalizado. Está normalizado. Es un cilindro donde tiene la solicitación de la compresión, ¿ya? Hasta que presente su fisura. La fisura también, hasta que se presente la fisura. Como les digo de que está normalizado, esto está de acuerdo a la ASTM. Es una probeta de 30 centímetros y un diámetro de 15 centímetros. Entonces, la resistencia a la compresión es en función de la carga máxima a la que se va a aplicar y la superficie de la sección transversal, donde esta es la carga máxima aplicada y la superficie transversal de la probeta, que eso está en centímetro cuadrado. ¿Qué más podemos acá indicar? Ya cuando ustedes lleven el laboratorio, esta parte tiene que ser bastante lisa, puede ser calfeteado, se dice. Es muy importante de que esta superficie, esté nivelada. Esto se hace en laboratorio. Superficie nivelada. Y es solicitado a una carga, ¿no? Que esa tiene que ser una máxima aplicada sobre esta probeta hasta que se presente la fisura. La fisura mucho depende de la forma, no siempre va a ser de esta. Entonces, los resultados de las pruebas a la resistencia, a la compresión, es un fundamento para determinar a la mezcla del hormigón.
para que cumpla las condiciones de requerimientos de la resistencia específica. Si nosotros vamos a hablar de acuerdo a la ACI, es esta relación, que es la resistencia a la rotura, a compresión, a los 28 días, que después vamos a explicar por qué. Que estas las unidades están en relación. Esto lo define el proyectista. Esto está definido por el proyectista. ¿Qué les digo? Bueno, si esto hablamos de acuerdo a al CBH, entonces esta es la resistencia, la característica, que es resistencia característica a la rotura a compresión igual a los 28 días, que también está en kilogramos centímetro cuadrado. Depende con qué norma nosotros trabajemos. Esto es de acuerdo al ACI, de acuerdo al CBH, de acuerdo al E. Normalmente se hace un promedio de 3 ensayos consecutivos, que esto tiene que superar a este tipo de resistencia. Tiene que superar y tiene que ser determinado con el promedio. De que en ninguno de los casos de la resistencia debe tener unos resultados inferiores a estas, ninguno de los resultados o mejor dicho, los resultados tienen que ser mayor, ya sea a esta o ya sea a esta. Tienen que ser mayores. No pueden ser iguales, tal vez iguales. Eso lo vamos a ver con calma en qué tipo de casos. Tendría que ser más o menos más de 35 kilogramos centímetro cuadrado, o tendría que ser tal vez hasta un kilogramo centímetro cuadrado. Esto tiene algún tipo de características que después lo vamos a ver. Para producir este tipo de moldes o este tipo de probetas, ya tenemos que tener unos moldes al que les he indicado las medidas. Esto por si acaso están también normalizados. La preparación de las probetas está hecho en 3 capas, que tiene que tener cada uno de estas 25 golpes. Es un proceso y está totalmente normalizado. Solamente ahora estamos presentando algunas características de la resistencia a la compresión y ese tipo de ensayo. Creo que no me olvido nada acá. No sé si hay alguna pregunta. Esto es bien importante. Esta parte es muy importante para el ensayo, donde la superficie tiene que estar bastante nivelada. Es muy importante esto. Es muy importante. Ya, entonces, lo que se ha indicado ahorita, de que el hormigón, primero, de que tiene una muy buena resistencia a la compresión. Eso es una característica bastante importante, ¿no? Después de que el ensayo más importante en el hormigón justamente es el ensayo de la resistencia a la compresión, que también ahora les hemos presentado. Después, la resistencia a la tracción o módulo de rotura se efectúa en el campo elástico. Esto es bien importante. Se emplea entonces en el campo elástico. Y para el plástico prácticamente
no se lo considera. A ver, Carla García, estaba para aceptar. ¿Qué pasó? Quería conversar con ella. Ya, entonces la resistencia hacia la atracción es una resistencia, se puede tal vez anotar de esta manera. O, sí, resistencia a la atracción. De que la resistencia a la atracción es bastante relativo, y baja. Es relativo y muy baja. Es relativo y es muy baja. Es aproximadamente del 10 al 15% de la resistencia a la compresión. Aproximadamente. De un 10 a 15% de la resistencia a la compresión. No solamente, y es necesario conocerlo. La resistencia a la tracción, la verdad que es bastante complicado y determinar su valor misma. Entonces se determina por ensayos directos, debido a que hay una gran dificultad para realizar este tipo de ensayos. Entonces se realiza de acuerdo a esta relación. Tenemos una resistencia a la tracción que va a ser igual a 2 veces la carga máxima aplicada, ¿ya? Y como conocemos el cilindro que está dado de acuerdo a esta relación. A ver, anotaremos. El P va a ser la carga máxima aplicada, va a estar en kilogramos. A ver, L va a ser la longitud del cilindro. Longitud del cilindro de... Ay, aquí alguien toca, que no se vaya, Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez, por favor, puedes agarrar el micrófono. Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez, por favor, agarra el micrófono, no tengas miedo. Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez. Bueno, no sería, es difícil el control del modo de electricidad. Es muy complicado, muy complicado. Pero esto se lo hace dentro del campo elástico. Lo que se quiere saber es qué tan elástico es el hormigón. En sí lo que incide es, entonces son los materiales en general, porque esto tiene un comportamiento elástico hasta alcanzar una cierta deformación, que después lo vamos a un poquito más a ampliar ese tipo de concepto, ¿ya? Entonces la deformación es un capítulo bastante importante, muy importante. De esto, de la deformación que se presenta en el hormigón, encontramos inclusive un límite, eso también está normado.
y mejor trabajar dentro dentro del campo de la rotura. A ver, voy a ir al anterior. Si aquí nosotros tenemos cuando se presente la fisura, ya, pero para cuando se presente la fisura, vamos a hacer esto que valga igual a H, y va a haber otro momento cuando se presente este tipo de fisura, y que sea, es bastante pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Es muy pequeño, que sea acá H', por decir. Entonces la deformación del hormigón está, y es igual a esta relación, que es bastante pequeña cuando se ha presentado la fisura, y esta altura de la probeta que se tiene, ¿no? Es que nosotros podemos determinar la deformación. Ahora si alguien toca, quiero hablar con él. Es Rojas Guzmán Jr. Rojas Guzmán, ¿estás? Por favor, ¿puedes agarrar el micrófono? Rojas Guzmán. Ya, sí, si no te escucho bien. ¿Sabes? Debe ser porque no tienes el correo institucional, ¿no? Que estás ahora. ¿Es así? Sí, no, ¿O no, estás, no me equivoco, Inge. ¿O no estás escrito en la materia? No sé cuál No, sería. me he equivocado. ¿Y cómo lo hiciste? Me he equivocado, Inge. Voy a cambiar mi cuenta. No, es que ya está con mi cuenta antigua he entrado. Voy a cambiar ahora. Ya, sí, no te preocupes. Te digo eso porque ya está programado, por si acaso, para todos está programado que tienen que entrar con acceso directo, eso que tenemos que medirlo en el laboratorio. Es de esa manera que nosotros determinamos el módulo de elasticidad, en este caso del hormigón. Ahora, ¿ustedes qué le entienden por elasticidad? ¿No? Entonces, la elasticidad se define más o menos como la capacidad que tiene un material para regresar a su forma inicial, ¿ya? Cuando ha sido deformada por fuerzas externas que actúan sobre él, ¿ya? La deformación entonces es la variación de forma y dimensión de un cuerpo. El material es elástico cuando la deformación que sufre ante la acción de una fuerza cesa al desaparecer la misma. Eso después lo vamos a ver, pero más o menos, es decir, si yo someto esto al esfuerzo de la tracción, entonces va a haber una fuerza, ¿no? Y después empezamos a soltar y va a volver a su estado original, es decir, a este punto, cuando se somete esta carga o esta carga. Cuando estamos en el campo plástico, se somete a este esfuerzo, ¿ya? Y vuelve, tal vez puede ser a este punto. Eso ya es el campo plástico, que después analizamos. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos definir la elasticidad. Los materiales, a ver, también podemos hacer el análisis con relación al módulo de elasticidad del refuerzo de acero. Eso es más sencillo todavía porque esto puede ser controlado ya en fábrica. Ya, ¿qué más? Estamos haciendo dentro de la parte de la introducción. Hemos hablado de la resistencia a la compresión, el ensayo más importante, la resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad, que también es bastante importante. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor, me gustaría que ahora lo digan, así para por lo menos sacar la duda. Ya, creo que no. Ya. ¿Qué más podemos decir? Esto después lo vamos a ampliar, porque hay mucho más que... Ya, entonces acá vamos
He hecho una introducción de la tecnología. Ahora nos falta el glosario. En el glosario tenemos que más o menos anotar los conceptos más importantes. Introducción de la tecnología. A ver qué más podemos hablar de acá. El hormigón. Bueno, tal vez decirle qué es el hormigón. ¿Cómo ustedes lo definen el hormigón? ¿Alguien podría dar una idea de esto? ¿Cómo lo define el hormigón? Para empezar, es una mezcla, ¿no? Formada por cemento o cualquier cemento hidráulico. ¿Y por qué? ¿Ya? Los agregado tiene que ser fino y agregado grueso, ¿ya? Que con una buena relación de agua-cemento, entonces sí empieza a producirse el fraguado y adquiere una solidez que puede ser con aditivo o sin aditivo, ¿ya? De una manera general, es una mezcla con aglomerante, así lo voy a poner de una manera grosa, porque a decir aglomerante podría ser la cal, podría ser en este caso el cemento, ¿ya? Esto es de una manera bastante cemento. Si es cemento puede ser hidráulico, agregados, que puede ser el grueso, el fino. El grueso es la grava, el fino es la arena. Y la incorporación del agua. El agua o la relación del agua que inicia el proceso de fraguado. ¿Qué me dice el proceso de fraguado? Vamos a ampliar este tipo de información, solamente que estamos definiendo de una manera bastante sencilla. Y lo más importante, para adquirir la solidez. La solidez. Con o sin aditivo. Ahora acá hay otro término que nos interesa, que es el aditivo. ¿Qué es el aditivo? Los famosos aditivos que tenemos en nuestro medio son los productos SICA. Es un compuesto químico que tiene la función de modificar las relaciones químicas y físicas. Es un producto químico. Es un producto químico que modifica las relaciones físicas y en especial mecánicas del hormigón. Por si acaso que es distinto del agua, ¿no? Distinto del agua.
que es distinto del agua. Esto puede ser un plastificante, puede ser un acelerante, puede ser, etcétera. El más conocido en nuestro medio son los productos químicos, perdón, son los productos SICA. Entonces, modifica las relaciones o propiedades, sería, ¿no? Sería mejor tal vez indicar las propiedades físicas, en especial las mecánicas. Ya, ahora, ¿qué tan importante es el agua? ¿Qué tan importante es el agua? Si nosotros tenemos una buena relación de agua-cemento, entonces podemos tener una... A ver, voy con este gráfico. Los que han llevado suelo seguramente, los famosos proctos. Esto puede ser la cantidad de agua. No, esto que sea la resistencia del hormigón. Pero esto es del hormigón, puede ser también del cemento nomás, pero bueno, así lo dejaremos. ¿Qué tal si nosotros consideramos que puede ser este caso? Esto puede ser la cantidad de agua, ¿ya? Y la resistencia, miren, aquí la cantidad de agua puede ser, sí, mejor aquí que esté cantidad, o si no, la cantidad de agua, le pondremos. Miren, en este caso, aquí se pone una cantidad de agua tal vez menor, y aquí una cantidad de agua un poquito mayor, pero la resistencia va a ser la misma, ¿no? Y es lo mismo. Si nosotros estamos en este punto, imagínense, en este punto, aquí va a haber una cantidad de agua mínima que nosotros hemos considerado, muy poco, pero aquí estamos hablando una cantidad de agua todavía bastante exagerada. Y la resistencia, miren, va a ser esta. Entonces, no por la cantidad de agua, y también puede ser en función, antes que se me va aquí, no solamente la cantidad de agua, también está en función de la cantidad del cemento, y que está en función de la cantidad del cemento. Entonces acá muy importante la relación agua-cemento. Relación agua-cemento, y también esto puede ser la cantidad de cemento. Sí, mejor está, mejor tiene este tipo de representación, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos, lo que se quiere es de que tengamos esta resistencia tal vez óptima o máxima, pero está en función de la relación de agua-cemento, no por poner menor cantidad de cemento, menor cantidad de agua es que vamos a tener una buena resistencia, sino está en función de la cantidad de agua y la cantidad de cemento que nosotros consideremos. Entonces aquí hay un parámetro muy importante, la relación agua-cemento, la cantidad de agua-cemento. Y para esto nosotros también tenemos que tocar el asunto del agua, primero de la relación agua-cemento que hemos indicado acá, y la otra es del agua de amasado. Entonces es otro punto bastante importante de tocar el agua de amasado. ¿Dónde estamos siendo o cómo lo entendemos este capítulo del agua de amasado? Ya se ha dicho de que el agua es bastante importante por la reacción química que produce el fraguado del cemento y del hormigón o del mortero. Entonces,
Y el agua, a ver cómo puedo decir, de que para que se presente una buena relación del amasado o de la masa de hormigón, entonces se tiene que controlar la relación agua-cemento. Aquí vamos a poner excluyendo el agua proveniente la absorción en los agregados. Si entonces, miren, más o menos lo que le quiero decir es esto. Es el agregado. Aquí tiene sus poros. ¿No? Puede que este esté tal vez saturado, o puede que tal vez esté con una absorción tal vez aparente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa agua no estamos indicando una buena relación agua-cemento por si acaso. Esto después lo vamos a considerar. Esto sí se va a considerar, pero esto después. A eso se refiere de que excluyendo el agua proveniente, la absorción en los agregados. Ya. Ahora veremos qué son los agregados. A ver, antes, para no sonar. Entonces, si aquí hemos hablado del agua del amasado, entonces también tenemos que hablar del agua de curado. Agua de curado. ¿A qué se refiere? No sé si ustedes han visto algún rato cuando hacen la fabricación de la masa del hormigón, ya puede ser un vaciado de una columna, de una viga, de una losa. Van a notar que los maestros al día siguiente tal vez le estén plastificando, tal vez estén regando con algo, con agua. Justamente es el agua que es necesario para la reacción química que tendría que producirse con el aglomerante, en este caso del cemento. Entonces, el agua del curado es bastante importante, porque tiene que tener, o la finalidad de esta, de que tiene que de permanecer la presencia del agua para producir las reacciones químicas en el fraguado del hormigón o del mortero. Esto, a ver, no tenemos. La finalidad es que esté húmedo permanentemente, ya sea el hormigón, ya sea el mortero, para que se produzca la reacción química, es decir, el fraguado, donde garantiza a posterior una buena resistencia mecánica, una buena resistencia mecánica. Es una buena resistencia a
a la compresión, a la tracción, no sé, ¿no? Una buena resistencia mecánica. Eso es bastante importante. No sé si está claro a qué se refiere el agua del curado, pero tampoco tiene que ser en exceso, porque ya. Ahora sí, tenés que entrar el asunto de los agregados. ¿Cómo lo entienden como agregados? El agregado, para empezar, es un material granular, que es inerte, que es la resultante de, tal vez, de la desintegración natural que podría haberse dado de la roca, que mejor que fuera boleada, o puede ser de un proceso tal vez artificial, el chancado. Para esto tiene que cumplir algunas propiedades mecánicas, en especial de la roca, y que tenga un buen desgaste. ¿Qué les digo? De que si tenemos esto, que puede ser no sé, pues el ZIO, acá va a haber, o acá mismo va a haber los agregados. Entonces, aguas arriba, los haya tenido de esta forma, los agregados, pero estoy seguro que en esta parte, el agregado ha sufrido el desgaste, que llama de que su forma sea boleada, etcétera, etcétera. Entonces, este agregado me interesa a mí, este agregado de acá, no tanto este, porque si esto ha sido tal vez de origen pisoso, etcétera, se va a destruir, ¿no? En su trayectoria. Entonces, o si es chancado, o triturado, entonces sus relaciones o sus características mecánicas tienen que ser buenas, si es chancado, ¿ya? Pero el agregado para nosotros entonces va a ser un material granular. Es un material granular. Mm, mejor con un desgaste natural, mejor, o buenas propiedades. En este caso, para el chancado tendría que ser tal vez buenas propiedades mecánicas, ¿ya? Solamente esa era una parte ilustrativa, a qué se refería si fuera como un agregado tal vez natural o un agregado artificial, de que tiene que tener mejor un desgaste natural o buenas propiedades mecánicas, ¿no? De diferentes, tal vez decirlo, diámetros, porque en estos vamos a ver dos casos, que va a haber el agregado grueso. Primero veremos va a haber dos tipos de agregados, va a haber el agregado grueso, después el agregado fino. El agregado grueso es la grava. Si nosotros vamos ya de acuerdo a la ASTM, la que más utilizamos, tendría que ser, el agregado grueso se define cuando sea retenido en el tamiz número 4, ¿ya? Que más o menos pase un 95%, que puede variar inclusive desde 15 centímetros. Entonces, según la ASTM, el agregado grueso puede definirse los retenidos, retenidos en el
tamiz número 4. ¿Ya? Entonces, número 4. Más o menos, si no me equivoco, esto casi está a 5 milímetros. Aproximadamente es 5 milímetros. Y esto tiene que ser casi en un 95%. ¿Ya? Hasta un máximo de 15 centímetros. Entonces, de acuerdo a este tema, estos son considerados como agregado grueso. ¿Ya? Agregado grueso. Ahora, también de acuerdo a la STM, el agregado fino, que es la arena. Nosotros vamos a usar, ya sea inclusive en el diseño, y lo vamos a nombrar siempre agregado. Si trabajaríamos con el CBH, con el esto lo trato como árido, que es lo mismo, ¿no? Entonces prefiero decir ahorita agregado. Ya, el agregado fino, entonces son los agregados que atraviesan el tamiz número 4, ya, aquí son detenidos, pero acá ya son que pasan el tamiz número 4, ya, hasta el tamiz número 200. Entonces son los que, según la ASTM, entonces son los que pasan el tamiz número 4, ¿ya? Más o menos es de 5 milímetros, son los que pasan el tamiz número 4, casi un 95% también, ¿ya? Y detenidos en el tamiz número 200. Esto es según la STM. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Estamos haciendo todavía, ya estamos desarrollando, ya parte del glosario. Hemos empezado. Bueno, vamos ahí. Pregunta, jóvenes. Ya, a ver, ¿qué más podemos ver? El cemento. A ver, ¿qué es el cemento? Para empezar, es un aglomerante, ¿no? El cemento. ¿Cómo lo define el cemento? Bueno, sabes que la materia prima es la arcilla, la cal, óxido de hierro, etcétera, ¿no? Pero es un material, ¿no? Es un aglomerante. Aquí vamos a poner aquí, es un aglomerante. El cemento. Que con el contacto del aire, pondremos, porque es bien importante, aire y agua, empieza el proceso de fraguado, justo aquí se viene el proceso del fraguado. Pero el cemento es un material ya que une los agregados, por eso aglomerante, que une los agregados por efecto de la transformación física y química de su masa en contacto del agua, ¿ya? Acá indicamos que esto después empieza el proceso de fraguado y empieza a endurecer con la exposición, primero en su primera fase con el aire y después con el agua. No sé si ustedes alguna vez, y siempre repito esto, ¿no? De que si ustedes tienen que ver el cemento cuándo ha sido producido. Si el cemento ha sido producido, por decir, el 1 de enero del 2021, a ver, enero, febrero, marzo, abril, y en marzo estuviera ya fraguado, perdón, ya estuviera pasmado, ya su vida útil que se hubiera terminado a los 3 meses. Y eso es justamente por la presencia del aire.
y proceso del agua ya son esto en minutos o en horas, ¿ya? Pero es un aglomerante, o pondremos también acá material, de una manera general, estoy haciendo el material que un material aglutinante puede ser aquí agregados que tienen una reacción química con el contacto de, nuevamente voy a repetirlo, aire y agua. ¿Ya? Acá no voy a indicar todavía su materia prima, que sabemos que es la cal, la arcilla y el óxido de yeso, ¿no? El cemento es un material tal vez compuesto. ¿Qué más puedo decir acá? Ya. A ver, otra relación que nos interesa conocer. Consistencia. Consistencia. ¿Cómo ustedes pueden definir la consistencia? La consistencia. Un material que no se puede deformar en G. La consistencia más o menos es la capacidad de fluir del hormigón o mortero fresco, ¿no? Es la capacidad de fluir. Gracias, Pedro, es la capacidad de fluir, de fluir, ya sea del hormigón o mortero, pero en su estado fresco. Capacidad de fluir del hormigón y o mortero en estado fresco. Ahora, ¿cómo podemos tal vez, a ver, otra relación que nos interesa mucho? Consistencia, cemento puede ser, y hemos hablado también, ¿por qué no decirlo? Deformación. Hemos indicado de que la deformación tanto del hormigón y del refuerzo acero son diferentes, ¿ya? Su deformación del refuerzo de acero teóricamente es más o menos una relación de 1 a 10, pero tiene que ser solidario, ¿ya? Pero más que todo se refiere al cambio de forma o dimensión que se pueda tener, ¿no? De una manera general. Se refiere al cambio de forma o dimensión, de una manera bastante general, o dimensión. Si hablamos dentro del campo de la tecnología del hormigón, tienen que ser esto admisibles, pero lo dejaremos ahí. Oh, qué fea letra tengo. Qué fea letra. No me di cuenta. Ahora bien no me di cuenta. Ya. Esto más, ¿por qué no lo haríamos? De la falla frágil. La falla frágil. Para empezar, así lo va a hacer. Es muy peligroso. Esto sucede tal vez en un milisegundo. No sucede y no te da tiempo para hacer algo. La falla frágil es cuando colapsa el hormigón. Cuando
colapsa el hormigón por efecto de su límite en resistencia a la compresión. Es muy, pero muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, es cuando colapsa el hormigón. Y no tanto el refuerzo de acero, repito, hay una relación de una resistencia y sus propiedades mecánicas y físicas de 1 a 10 más o menos, ¿no? Ahora, si falla dentro del elemento de hormigón armado el hormigón, entonces por sí es solidario el refuerzo de acero, porque si no, ya cuando falla cuando se produce una falla frágil, lo que quedaría aquí sería más o menos el refuerzo de acero como unos tendones, que en sí no va a trabajar, es por eso su relación dependiente que tiene que tener con el hormigón, ¿ya? Ya, ¿qué más? Ya, esto lo vamos a ampliar después, pero solamente esta es una manera tal vez bastante sencilla tal vez de mencionarlo. La ductilidad. A ver, ¿qué es la ductilidad? ¿Qué es la ductilidad? Esto más se utiliza en el diseño, en el refuerzo de acero, en el hormigón, en el campo plástico. Ya, es una propiedad del material que tiende tal vez a sufrir la deformación permanente sin llegar a la parte de la rotura. Y más se aplica en el refuerzo de acero. Hay una ductilidad. Entonces, es una propiedad de una gran deformación, permanente, pero sin llegar a la rotura. ¿Ya? Ahora de acá podemos decir tal vez la falla dúctil. Si hemos dicho de que no tiene que llegar a la rotura, entonces esto es a la falla, a la rotura. A la falla rotura que normalmente es, que llaman de que se lo considera o de que, a ver cómo puedo explicar. Primero es explicado qué es la ductilidad y qué es la falla dúctil. La falla dúctil es la falla de la rotura. Yo creo que está bastante claro. Este parámetro es muy utilizado ya en el diseño plástico, ya, más para diseño en el campo plástico. Ya, a ver, si hemos hablado con... ¿qué es la exudación? ¿Qué es la exudación? ¿Qué es la exudación? Más o menos se entiende como un ascenso de una parte del agua, ¿no? De la mezcla hacia la superficie a través de un poro o la fisura. No sé si ustedes han visto puede ser, esto puede ser el hormigón vaciado, puede ser, ¿qué les digo? Una losa, una viga, etcétera. No sé si ustedes han visto acá más o menos una película de agua. Esta es una película de agua que se presenta. Se ven de lejos. Y eso ha sido por efecto de la temperatura, etcétera, etcétera. Si fuera la película
Tenía que ser milímetro, es menos de 1 milímetro. Si fuera más de 1 milímetro es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Por eso es que pongo una película. Eso es la extracción. Entonces, aquí pondremos más o menos, es como de que se define como un ascenso en la parte superior del agua, pero como una película. Esto cuando digo película, entonces tiene que ser menos de 1 milímetro. Sí, menos de 1 milímetro, porque si fuera mayor a 1 milímetro es otra cosa esto. Es otra cosa, ya no llega a ser la extracción. A través de los poros, no sé si, de los poros, o fisuras, aunque no creo que podría aprender, o fisuras, pero es así el concepto. Esto es como consecuencia de la sedimentación de los sólidos. Esa es la extracción. A ver, algo me estoy olvidando. Aquí es la segregación. ¿Qué es la segregación? ¿Alguien tal vez podría darme? ¿Qué es la segregación? Todas estas cosas que estamos aquí anotando, ustedes tienen que saberlo, pero no de memoria, sino más para su vida profesional, ¿no? Ahora, ¿qué es la segregación? ¿Ya? Más o menos, si nosotros vamos a utilizar una mezcladora, eso según Normate dice que más o menos tiene que estar hasta 20 o 15 minutos mezclándole, porque de lo contrario empieza a decantarse los agregados gruesos en la parte inferior. Y eso a nosotros ya no nos conviene, porque se sabe de que el hormigón, de que tiene que haber una buena distribución de los agregados gruesos o finos o medianos, una buena distribución. Pero cuando no hay una buena distribución, entonces estamos alterando las propiedades que podría haber. Entonces, en la segregación, por efecto del peso y de la gravedad, etc., entonces los agregados de mayor peso empiezan a ocupar en la parte inferior. A ver, no sé cómo decirles. Podemos tener el vaciado del hormigón acá. Y puede que tal vez tenga un vibrado en exceso. Puede tener, ¿no? Un vibrado en exceso. Lo que pasa de que en la parte inferior, empieza a ver los agregados de mayor densidad en la parte inferior. Y eso es lo que nosotros no queremos. Eso es lo que nosotros no queremos. Y esto es la segregación. Lo que en sí nosotros queremos de que acá haya una buena distribución, una buena distribución de los agregados. Es lo que queremos. Y eso es lo que no queremos. Puede ser por efecto del vibrado, puede ser el efecto del mezclado, etcétera, etcétera, de que en la parte inferior estén los materiales más densos, ¿ya? Entonces, segregación es tal vez, a ver, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, por lo menos no sé si me han entendido esta parte de lo que les he explicado, ¿ya? Entonces, es la acumulación, a ver, la acumulación de los materiales más densos en la
parte inferior. Y esto se tiene que evitar en la conformación de la masa del hormigón. Tiene que evitar, en clase, tiene que evitar, ¿no? Entonces es una acumulación de los materiales más densos en la parte inferior. ¿Qué puede ser eso? Esa es la segregación. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Puede ser por el efecto del mezclado, del vibrado y demás. Ahora, ¿cómo estamos? Ya, pregunta, jóvenes. Vamos a tener la próxima clase más para tal vez explicar algo de partes del glosario. Estamos acá, ahora. Una pregunta, ingeniero. Dime. Se mencionó que después de unos 3 meses de la fabricación del cemento, dijo que este deja de servir. ¿Realmente este deja de servir totalmente o es que pierde sus propiedades proporcionalmente con el tiempo? Ya voy a explicar así. El proceso del fraguado se inicia con la presencia del aire. ¿Ya? El aire, aunque, y tú lo sabes de que tiene alguna cantidad de agua, ¿ya? Entonces, el proceso del fraguado, ¿ya? Está demostrado, ya esto es en el laboratorio, de que este proceso de fraguado con el contacto del agua más o menos se tiene un tiempo de los 3 meses, es decir, de 90 días, ¿ya? Después de esto, cuando el proceso del fraguado se ha iniciado con el aire, más o menos el aire puede durar hasta 90 días. Hasta 90 días. Después pierde propiedades. Pierde propiedades el aglomerante. Aglomerante. Pierde propiedades. Aquí está. Pierde propiedades el aglomerante. Si tú te compras un cemento del año pasado, por más que hayas almacenado en una zona fresca que no tenga contacto con la parte húmeda y demás, ha perdido sus propiedades. Y suponiendo que tú tienes una resistencia de tu hormigón, de tu construcción de un H24 o de 240, difícilmente vas a poder tener este tipo de resistencia porque ha perdido sus propiedades, ¿no? Tú eres ingeniero, ahora yo te digo, ¿utilizarás este cemento? No creo, porque ya tu cemento es de una manera bastante, nuestros albañiles dicen, se ha pasmado, porque ha perdido sus propiedades. No sé si te he contestado o es que algo más no ha quedado claro. ¿Ya? Ahora, si es con el contacto con el agua, ahora sí se tiene un contacto con el agua, ya, con el agua, entonces máximo, esto lo vamos a explicar después, máximo va a haber un fraguado inicial, un fraguado medio, un fraguado final, pero vas a poder manipular máximo, será pues tal vez, la teoría te dice casi en 40 minutos, pero yo te digo más o menos un 25 minutos vas a poder manipular tu hormigón, dar la forma que tú quieras, pero después de este tiempo ya no vas a poder, ya tu hormigón ya de por sí ha empezado ya en la fase de endurecimiento, y eso ya no te sirve. Y dentro de ese proceso de los 90 días con el aire, inclusive el cemento va a poner ya un poco más duro, ya prácticamente no te va a servir, o mejor usarlo para otra cosa, ¿no? Pero no para un elemento estructural, ¿ya? Con el contacto del agua, entonces máximo vas a poder manipular 25 minutos, porque el proceso de fragado ya se ha iniciado acá. Y acá el proceso de fragado con el aire se ha iniciado, pero en un periodo de casi de 90 días. Por eso les decía, si ustedes compran cemento, mejor fuera de que sea de hoy día, una semana, 2 o 3 semanas o 4 semanas, eso te sirve. Pero si fuera de 2 o 4 semanas, compromete tu elemento estructural. No sé si está claro eso. Sí, está claro. Gracias. Ya.
Ingeniero, tal vez una consulta más, por favor. Dime, te escucho. En la parte de la exudación donde se hace la película de agua, ¿qué se llama? ¿Puede ser a causa del vibrador? Porque yo he visto cuando vibras mucho se acumula agua en la parte superior. También, pues, pero eso es lógico. Pero cuando le sumas, cuando vibras más, la película de agua se hace más y más y más y más. El peligro de esto está de la segregación. Entonces tienes que también saber vibrar. Te digo. Mira, antes voy a aprovechar algo más. ¿Ya? Si tú tienes tu elemento estructural, que puede ser una viga, una losa, lo que sea, sabes de que si tú vas a vibrarlo, tiene que ser de esta manera. No sé si me dejo entender. Esta manera. Esto puede ser la vibradora. Esta manera. 90 grados. Porque tiende a expandir. Lo que tienes que evitar que esté tu vibradora en ese sentido. Evitar. Porque esto no es lo correcto. Esto es lo correcto. Ahora, como estás aquí vibrando, ya sea de este u otro, entonces el agua empieza a presentarse en esta parte, ¿verdad? Ya, pero cuando ha empezado el proceso del fraguado, vuelves tal vez al día siguiente, 6 horas o 7 horas, esta película que tú ves, más o menos ves como si tu hormigón estuviera brillando, medio plateado, no sé si te das cuenta. Entonces, esa es la parte de extracción, pero no tiene que pasar, es en milímetros. Porque lo que no quieres, puede darse el caso de que tu agregado, lo que no se quiere, de que tu agregado sea seco. Que esto hay que evitar, tiene que ser más bien aparente. Y de que el agua después recién se ha incorporado en los poros. Entonces, esto tu película tal vez ni siquiera lo vas a ver. No se va a ver. No sé si te he respondido en algo lo que de tu pregunta o tienes todavía algún tipo de consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Una cosita más, ingeniero. Entonces, en la segregación nos dice que vibrar mucho no es recomendable. No, ni mezclarlo mucho. No es recomendable. Por eso, porque lo más denso empieza a aparecer en la parte inferior, ¿no? Lo que tú quieres cuando tú vibras es lo que, para que haya una buena distribución de los agregados en la masa del hormigón. Eso es lo que quieres, ¿no? Pero cuando mucho lo vibras, entonces la parte densa empieza a ocupar en los espacios de la parte inferior. Entonces hay una buena distribución de los agregados. No hay una buena distribución. Entonces eso es lo que nos conviene. Entonces tampoco conviene de que vibres, de que el vibrador lo pones, por decir, algo exagerado, tal vez 15 minutos solamente en un punto. Simplemente lo pongas tal vez por algunos segundos, de que haya una buena distribución de tus agregados y listo, suficiente, de que los espacios vacíos estén ocupados por el agua y demás, ¿no? Entonces se tiene que controlar. Aparte de eso, también puede ser en el caso del mezclado. Cuando tú tienes una mezcladora, no puedes mezclarlo más de los, ¿qué te digo? Por decir 15 minutos o 20 minutos. Si pasara eso de una mezcladora, por decir que le has dado este sentido, ya ha pasado, por decirte, más de 15 minutos, te recomiendo entonces que hagas por lo menos una cosa de 5 minutos en el otro sentido. De esa manera, entonces estás redistribuyendo nuevamente tus agregados. Pero sabes que el proceso de fraguado puedes manipular hasta 25 minutos tu masa del hormigón. Después de eso, no te recomiendo.